Dios les bendiga, buenas noches a todos. Nos da mucho gusto iniciar nuevamente con estas charlas doctrinales. Otro miércoles más, esperamos que sea de bendición. El tema de hoy, que es un tema un poquito sencillo, pero muy complicado en cuanto a nuestras relaciones sociales: la cortesía y la cordialidad. Esperamos que sea de bendición y bueno, vamos a comenzar con los saludos. Mi hermanita Leticia Villalba. Hermanos, Dios les bendiga. Es un gusto estar aquí una vez más. Y bueno, pues es un tema muy interesante. Es un tema que, como siempre, todos pues nos ayuda a comprender cosas, a aprender, algunas a afirmar. Entonces, pues espero que sea de bendición. Quédense con nosotros, compartan la página y Dios nos bendiga. Hermanos, Dios les bendiga. Pues una vez más estamos aquí en las charlas. Vamos a compartir la página, darle un like para que podamos seguir creciendo en esta comunidad y pues seguir aprendiendo de estos temas que si bien es algo que lo vemos todos los días, pero se nos ha estado perdiendo algunos valores como personas y se podría decir que hasta como cristianos que hemos olvidado y estos valores que se han inculcado desde que éramos niños y a la fecha ya casi no los vemos o ya no los utilizamos por los millennials o por las personas que van, las nuevas generaciones que van adquiriendo otro tipo de acciones hacia las personas. Pero pues vamos a hablar de este tema, a ver qué tal nos va. Y bien, paso el micrófono al hermano Rogelio. Dios les bendiga, amados hermanos. Es un placer nuevamente estar transmitiendo para ustedes, compartiendo con mis hermanos de las charlas un miércoles más. Deseamos que Dios les bendiga y que en estas charlas aprendamos algo. También se nos quede algo. Tal vez hay detalles que a veces se nos pasan, que creemos muy normales, muy comunes, pero la verdad es que luego nos hace falta conocer un poco más amplio. Así es que quédense con nosotros, compartan, denle like y esperamos aprender algo juntos en esta noche. Dios les bendiga, la hermana Sarita. Dios les bendiga, amados hermanos y amigos que nos acompañan en esta hermosa noche, y a mis hermanos que están aquí con nosotros, que Dios les bendiga mucho. Pues un tema muy importante, se han perdido muchos valores, ¿verdad? Muchos valores morales, y la cortesía y la cordialidad entran dentro de los modales, ¿verdad? Y los modales son una carta de presentación que abren las puertas del mundo laboral, del mundo social, ¿verdad? Tenemos buenos modales y a su vez provoca el respeto de los demás y mejora nuestra autoestima. Además, facilita el contacto social, favorece la aparición de nuevas amistades y mejora las relaciones laborales. Así es que yo creo que es un tema muy importante el que vamos a tratar el día de hoy. Se ha perdido en el mundo, ¿verdad? Muchos niños ya no saben tener buenos modales, ya no saben lo que es la cortesía, lo que es la cordialidad, lo que es el pensar en los demás. Así es que pues es un tema que da para mucho y espero que les resulte interesante. Que Dios les bendiga. Hermanos, Dios les bendiga, la paz de Dios. Los saludamos en esta noche a todos ustedes. Gracias por acompañarnos un miércoles más a estas charlas doctrinales. Como ya dijeron algunos de mis hermanos, les invitamos a que le den like a la presente transmisión, compartan también para que estas enseñanzas de la palabra del Señor, fundamentadas en la Santa Biblia, lleguen pues a más personas, a más hermanos en Cristo. Y bueno, pues el tema de hoy es un tema muy interesante. Son temas que pues en ocasiones no se tratan en las escuelas dominicales, en las enseñanzas del templo, pero que nos ayudan a entender muchas cosas, a vivir mejor, a darnos cuenta de algunas faltas que tenemos, que se han hecho parte ya de nuestra vida diaria y que por tanto ya no las notamos. Así que bueno, quédense con nosotros, vamos a ver este tema tan importante que tiene que ver con la cordialidad y la cortesía. Pues sí, como decía mi hermanita Sara, es como el aceitito de las relaciones sociales, es lo que nos permite convivir, lo que nos permite estar juntos, y pues que no nos estemos después peleando ni estemos teniendo fricciones. Eso nos permite la cortesía, el ser corteses con todos, y es algo que tenemos que ser, que tenemos que aprender a hacer,
porque bueno, yo recuerdo que cuando era niño, yo creo que a todos también les pasaba lo mismo, pues entrábamos a un lugar y siempre, saluda niño, saluda, ¿no? O sea, tenías que saludar, a decirle a las personas, pues, buenas tardes, buenas noches. A mí me costaba mucho trabajo porque luego decía buenas tardes y era en la mañana, ¿no? O luego decía buenos días y era buenas tardes. Bueno, no sabes ni qué hora vives. O sea, todo lo hacía mal. Y era muy difícil. Para mí me era muy complicado acercarme y saludar a las personas que ni conocía. Y después resultaba que eran mis tíos o algún familiar, ¿no? Y, bueno, pues es que no sé. Y entonces, de niño cuesta mucho trabajo eso. Y nos cuesta mucho trabajo decirles a los niños, pónganse de pie, saluden, o que se van a despedir, que sales como burro. Sí, porque eso es decir mamá. Es una expresión de mi madre, que decía que entras como burro o sales como burro, porque pues no saludábamos ni nos despedíamos, ¿no? Y es algo que a mí me costaba mucho trabajo hacer cuando era pequeño. Y todavía de grande me pasa, a veces entro y no saludo. Y es feo, ¿no? Es triste. O sea, es que yo no me hice el propósito de hacerlo. Ya con mi trabajo, en mi trabajo ya fue cuando me di cuenta que era algo imprescindible saludar a todas las personas, entrar a un lugar y decir buenos días, buenas tardes, pasar y decir con permiso, o me permite, voy a pasar, ¿no? Todas esas son las expresiones que casi siempre se utilizan y que ese es lo mínimo en lo cual debemos de ser corteses, ¿no? Ya iremos viendo en el aspecto de nuestra personalidad, pues tenemos que ser corteses con el hablar, nuestro lenguaje, tenemos que ser corteses en la actitud. A veces no, nada más en nuestra forma de sentarnos se revela que no estamos a gusto y a veces estamos siendo groseros, ¿no? A veces no estamos diciendo nada ni estamos actuando, ahora sí, no estamos ofendiendo a la persona, pero por ejemplo el hecho de no ponerle atención mientras está hablando se siente feo. Y dices, qué descorteses son mis hermanos. Como por ejemplo ahorita. Pues sí, si bien es el hecho de que nosotros podemos demostrar si tenemos esa educación o si la vamos adquiriendo. Yo decía, bueno, hacía el hincapié que a veces nuestros papás no lo inculcan, o en la misma escuela puede que tenemos, pero ahora o hoy en día los jóvenes a veces como que no sé si sea porque ya no se enseñan las escuelas o ya sean más frías las enseñanzas, pero antes me acuerdo que te subías, o bueno, hasta la fecha yo creo que me subo y buenas tardes, ¿no? a un transporte público, una combi, y dices buenas tardes. ¿Y cuántos te contestan? Pero igual hay muchos jóvenes que a la vez te subes y se sube alguien mayor y uno por cortesía o por esa educación que tenemos, pues le cedemos el lugar. Ahora ya a los jóvenes se les olvida eso y lamentablemente es, como decía usted, es una falta de respeto, porque tenemos que respetar a nuestros mayores y mucho más siempre extenderle la mano a ellos. Y que yo creo que es una enseñanza que si bien es algo que hemos olvidado como, pues por así decirlo, sociedad, pero para un cristiano yo creo que debe de ser algo que debe de llevar más al dedillo, porque nosotros, si bien hablamos de un Dios amoroso, de un Dios poderoso, verdadero, que está vivo, pero también Dios era un caballero. Dios era una persona que siempre se dirigía con amor hacia las personas, y lo vemos en la Biblia, ¿no? Cómo se expresaba, cómo hablaba, cómo andaba y hasta cómo se manejaba en la sociedad, que nunca le faltó el respeto a nadie, y más sin en cambio pues todas las personas siempre fueron como que, bueno, no todas pues, pero en su momento fueron groseras con él, pero él nunca tuvo eso. Entonces creo que es algo que nosotros como cristianos tenemos que tenerlos más arraigado ese valor, como para expresar, no tanto para demostrar a las personas, sino que nosotros tenemos que tenerlo ya al día, para que lo podamos vivir y podamos expresar eso que tanto decimos, que Dios está con nosotros y que Dios es amor. Muy bien, entonces, esto se puede desarrollar, se puede aprender, se
se puede pues ir mejorando cada vez, ¿no? Nosotros como cristianos, ¿hasta qué nivel debe de ser nuestra cortesía? ¿Hasta dónde debemos de ser con las demás personas? Pues buena gente, ¿no? Pues cortés, lo que dice la palabra cortés, ¿hasta dónde nosotros tenemos que ser? Sin importar las reacciones de los demás. Si entras al transporte público, llegas a algún lugar y todo, y saludas, y no te contestan, y todo, bueno, no tuvieron ganas. Pero eso no debe de hacer nosotros, bueno, para otra vez ya no los saludo, ¿no? De todos modos, ¿para qué? Tenemos pensamientos algunas veces así como que, ¿para qué gasto mi saliva, no? Si nadie me va a contestar, si nadie... No, sino que los corteses debemos de ser nosotros, ¿ya? La demás gente, pues ese es su problema, pero nosotros debemos de ser cortés, debemos de saludar, debemos de tener esa atención con la gente, siempre, siempre. Y tenemos que aprenderlo, y cada vez mejor, cada vez tenemos que ser buenos. El Señor dijo que hagamos buenas cosas. Se pasa algo muy curioso en las iglesias. Ahorita que tocaste el tema de los cristianos tenemos que ser. Sí, tenemos que obligarnos, porque no es algo que se nos dé naturalmente. Es una cosa que tenemos que disciplinarnos, forzarnos a saludar. Por ejemplo, un saludo. Está mi hermana Leti y mi hermano Aarón platicando con el pastor de la iglesia. Están platicando. Y llega alguien y saluda al pastor nada más. Dios le bendiga, hermano. Y para que veas, a eso me refiero. O sea, qué falta de cortesía de la persona. Al pastor sí lo saluda y a los demás los ignora. ¿Qué? Pues se supone que todos somos hijos de Dios, ¿no? O sea, ¿por qué hacen eso? O sea, no estoy hablando de... O sea, los usé a ustedes de ejemplo, pero estoy hablando de eventos reales que ocurrieron cuando estábamos en otra congregación, ¿no? Donde tú estabas con el jefe y llegaba alguien y saludaba y abrazo y casi de beso, ¿no? Pero nomás al jefe, y los que estábamos ahí pues estábamos de adorno, yo creo. ¿O qué éramos? ¿No éramos consiervos o no éramos hijos de Dios todos? O sea, ¿por qué somos así? Entonces en la iglesia, y pasa todavía que alguien llega y saludan al hermano al que está a cargo, o al que esté más importante en ese momento, ¿no? Pero a los demás, y menos al que está barrido, ese menos. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves de ti? Bueno, pues creo que sí, y ahorita que estaba mencionando eso de que se acercan a saludar de mano, yo me estaba acordando de que en el pueblo aún se usa mucho eso, y es algo bonito porque las veces que hemos ido, aunque no nos conoce la gente, pero todo el mundo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, y entonces ahí se tiene la costumbre de que si tú entras a una casa y vas a saludar de mano a la señora de la casa, pues pasan por todos. O sea, como que te hacen sentir pues que eres parte de. Entonces en la iglesia pues sucede lo mismo. O sea, así como decía hace un rato que usted se siente feo cuando tú estás hablando y todos te ignoran, de la misma manera pues tú te sientes mal cuando llegan y saludan al hermano alguien y a ti no. Se siente mal porque dices, bueno, entonces tu cortesía pues nada más son con ciertas personas, ¿no? Cuando debería de ser pues con todas, mayormente pues porque estamos en la iglesia. Porque todos somos hijos de Dios, ¿no? Ahorita me acuerdo cuando yo llegué a trabajar en un pueblito, que también esa costumbre tienen de que todos se saludan, pero ocurría algo curioso con los varones. Ya entre hombres, sean hombres, señores o jóvenes, si se encontraban en el campo nomás era ¡hey! ¡Ándale! En serio, yo la primera vez, buenas tardes, y ya alguien me explicó, no, es que así se saludan, tú tienes que saludarlos igual, ok, y a la siguiente vez, ¿no? ¡hey! Bueno, yo creo que esto va de la mano de la educación que recibimos en casa, porque como alguna vez me he comentado, mi madre no tuvo estudios, no tuvo escuela, pero la educación que nos dio, bueno, viene desde mis abuelos, porque todavía recuerdo que visitaba a mis abuelos en la Ciudad de México y todavía yo tenía que saludar al abuelo con beso en la mano y a mi abuela con beso en la mano y en la mejilla. Y todos mis tíos, pues ni se diga, o sea, los que eran los hijos,
aunque eran adultos, algunos ya bien borrachotes y todo, pero llegaba su papá y se quitaban el sombrero, porque todavía usaban sombrero, y le besaban la mano a su papá. Y nada de que fumaran delante de él o tomaran, eran reglas muy estrictas. Y si, bueno, yo como niña en ese tiempo se andaba jugando o alguna cosa, cuando llegaba el abuelo, mi abuelita, ven, tienes que ir a saludar a tu abuelito. Ya llegó, voy a saludarlo. Y eso era siempre, ¿eh? No te permitían que se te olvidó de que, ay, pues es niño, déjalo. No, era algo muy estricto. En casa, mi madre, les digo, no tenía estudio, pero las enseñanzas así fueron siempre, de respeta. Si te subes en el transporte, ese tipo eran los camiones, ¿no? Y va algún conocido tuyo, págale su pasaje. Bueno, mi mamá siempre lo hacía así. Si va cargando la vecina su bolsa de mandado y está pesada, o aunque no esté pesada, tú la tenías que tomar y cargarla para subirte. O sea, eran muchos detallitos que tenías que tener. O sea, si tú ibas yo iba con mi mamá sentada en el camión y llegaba una persona conocida, si era un adulto mayor, si era una mujer, más si era una embarazada o una persona con bebé, aunque no la conocieras, te tenías que levantar. Ya no te decía nada, o sea, te lo enseñó siempre. Entonces, si alguien llegaba, tú te levantabas para que la persona se sentara. Son muchos ejemplos, ¿no?, que hay. Le platicaba mucho a mi esposo, si nos compraba algo de comer en la calle, el antojito, ¿no?, que el elote, que el pepino, que la jícama, siempre era, termínatelo, si te lo quieres llevar a la casa, les invitas a tus hermanos. O si alguien, algún niño o alguna persona, tú ves que se le antoje, le tienes que ofrecer. Decían, porque si no se le rompe la hiel con el antojana. Era una palabra muy usual. Pero entonces así estábamos acostumbrados y así yo crecí. Entonces hasta la fecha a mi hija, si vas a invitar, llévalo, si no, acábatelo. Entonces también nos enseñaba mucho. Yo viajaba en todas mis vacaciones a visitar a mi abuelita y a mis tías en su casa. Y siempre me decía, nunca agarres nada que no sea tuyo, porque va a ser muy feo que tú llegues a visitarlos y te estén cuidando las manos o tengan que guardar todas sus cosas porque dicen, ahí viene la que se roba las cosas. Entonces, nada que es tuyo puedes tomar. Yo a mí era muy curiosa, me gustaba llegar y tenían unos closets así de madera muy bonitos, llenos de muchas cosas. Entonces, ahí me andaba viendo con mucho cuidado de no mover, de no tirar, porque como niña era curiosa, pero ni siquiera me nacía la tentación de tomar algo para llevármelo, porque mi enseñanza fue así estricta totalmente, de lo que no es tuyo no lo tomas. Si viste a quien se le cayó, devuélvelo. Si algo se perdió y lo encontraste, busca a quién, entrégale a la maestra, entrégalo, si era a la iglesia, al sacerdote o a ver dónde, pero tú entrega lo que tengas lo que no sea tuyo. Y ese tipo de reglas yo creo que me sirvieron mucho porque era repetírmela todos los días. Entonces ya tú creces con eso, ¿no? De que debes de levantarte para que el otro se sienta, de que debes de tener consideración, de que debes de ayudar. También siempre que puedas ayudar, ayuda. Y si tienes y ves que aquel no tiene, dale. Entonces todo eso enseñado diariamente en tu casa, yo creo que se te queda en tu mente y en tu corazón. Y es muy bueno, y yo veo que a muchos jóvenes, a muchos niños ahora, pues yo creo que les hemos permitido tanto que se nos ha olvidado, o decimos, ay, no tiene importancia, si saludó bien y si no, pues no. Y antes no, te daban tu jamoncito, o a ver, ven para acá, mamacita, y te llevaban por allá y te daban, ¿no? Y eso te hacía que te acordaras bien de todas las reglas. Ajá, yo nomás quería preguntar, y creo que ya te dio la respuesta al final, ¿no? ¿Por qué ya se perdió todo eso? ¿O por qué ya no está en la actualidad tanto como estaba hace algunos años? ¿Por qué será? ¿Porque ya no se enseña? ¿O porque al no hacerlo había una corrección? Entonces, por esa corrección, pues uno no lo olvidaba. ¿Cuál es la razón por la cual ya no existen esos valores? Lo que pasa es que nos hemos vuelto muy tolerantes, lo que apuntaba mi hermana Sarita, ¿no? Nos hemos vuelto muy tolerantes. A nosotros que nos tocó vivir ese tiempo, nos sentimos los jalones en las orejas
las patillas, ¿no? Te jalaban o te daban un pellizco y te levantabas porque era de que ya te estaba pellizcando tu mamá, ¿no? Y entonces, o una mirada y era una amenaza segura, no era nada mala mirada, era que al rato te tocaba. Entonces, todo eso de alguna manera me hizo estar como, a mí me hizo sentir enojado contra esas costumbres. Decía, estamos mal, eso es una ofensa al niño que nos obliguen a hacer así, ¿no? De alguna manera, ese pensamiento, cuando ya tienes tus propios hijos, dices, yo no lo voy a hacer que mis hijos pasen por eso. Y lo empezamos a tolerar. Pero ahora nos damos cuenta del valor que tienen. O sea, después, ya cuando ya no tienen lo que tenías, te das cuenta que eso era importante y que era necesario. Y muchos de los problemas que hoy enfrenta la sociedad, problemas que vemos cómo ha surgido el feminismo, cómo han surgido los defensores de las preferencias sexuales y toda la gente que anda tras sus derechos humanos, es precisamente, quieren ser reconocidos como personas, pero es porque perdimos ese valor de respetarnos como personas, porque al final de cuentas era eso, ¿no? El hecho de que tú saludes a alguien, le estás dando su valor como persona, le estás dando su reconocimiento. Le dices, reconozco que eres una persona valiosa y te saludo, ¿no? Pero cuando empezamos a tolerar que no lo hagan nuestros jóvenes, eso nos damos cuenta de que sí empieza a afectar en las relaciones sociales y empieza a descomponerse la sociedad. Y entonces pues nos damos cuenta cuán necesarios eran. Entonces, bajo esa premisa que usted está comentando, ¿qué pensamos entonces de la corrección a los niños? Porque aquí es un punto muy delicado en el sentido de la corrección. Muchos estudios psicológicos o no sé cómo llamarles, porque también ignoro un poco de ese tema, pero dicen no les pegues porque los puedes traumar, no los regañes porque van a crecer con miedos, con inseguridades. Y lo que usted decía hace un ratito, que lo está escuchando, pues que usted creció con ese coraje hacia ese tipo de enseñanzas, porque pues había una reprimenda, ¿no? En caso de no hacerlas. Pero hasta qué grado el no castigar el hecho de que no hagan este tipo de cosas puede ser pues perjudicial para los niños, porque los hace groseros, maleducados, poco corteses, poco cordiales. Yo conozco niños que inclusive les faltan al respeto a los maestros, a sus propios abuelitos les gritan y la mamá se enoja si la abuelita lo regaña. Entonces, ¿hasta qué punto creemos que el no corregir a un niño se puede pasar de no lo traumes a lo estás maleducando? Yo siento que o malcriarlo, yo siento que esa línea es un poquito delgada, porque también se puede caer en la exageración de moler a golpes al niño, pegarle por cualquier cosa. Entonces ya caemos en otro punto. Por eso digo que la línea es muy delgada. ¿Hasta qué punto sí, qué punto no? Porque hay un pasaje en la Biblia que es clarísimo y que todos crecimos con él. Corrige al niño en su camino, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, y corrige al niño con vara. Y ahí está en la Biblia. O sea, hasta definitivamente está en la Biblia. Yo no creo que la psicología esté mal, creo que es una herramienta que se utiliza para ayudar a mucha gente, pero ¿hasta qué punto? Pues no... Esa es mi pregunta, ¿hasta qué punto está esta parte de la corrección en los niños? O sea, ¿de qué punto partimos de ser tolerantes a ser, no sé qué otra palabra, ser alcahuetes, de ser demasiado permisivos y terminar dañando a los niños? Porque ya cuando a un niño le falta el respeto a un adulto, cuando un niño es grosero con un adulto, entonces pues ese niño ya está mal educado. Entonces, ¿cómo evitar esa parte? ¿Cómo mediarla? ¿Cómo mediar esa parte, no? Iba a comentar los textos que acabas de decir. Pues la palabra de Dios nos enseña, ¿no?, que debemos de corregir a nuestros hijos con vara. Y nos dice también que el padre que ama a su hijo lo corrige. ¿Qué pasa? Que probablemente nuestros padres quizás exageraron un poco al momento de corregirnos, quizás nosotros no supimos tolerar, ¿no?, las correcciones, pero yo creo que si el Señor nos aconseja que corrijamos a nuestros hijos, Él es sabio y sabe por qué. Por eso yo creo que
bueno, se cumple la palabra de Dios, que en estos tiempos el amor de muchos se ha enfriado, porque vivimos la mayoría sin las correcciones, sin la disciplina, ¿verdad? Porque nos fuimos muy permisivos y a veces ya vemos a los hijos pateando a la mamá cuando son pequeños y pegándoles y dicen, ay, es que está pequeñito, y no les ponemos un alto. Yo recuerdo que nada más con contestar cualquier cosa, te volteaban un golpe, ¿no? Y eso de que hicieras un berrinche, al menos yo que recuerde, me imagino que desde que era bebé, lo primero que quise hacer me corrigieron, porque nunca hice un berrinche, ni mis hermanos hacemos berrinche. O sea, cuando mamá decía sí, era sí, y cuando decía no, era no. No nos daban opciones, como ahora yo le digo a mi hija no, ya está duro y duro y duro, hasta que le digo que sí, con qué facilidad, ¿no? Y nuestros padres no eran así. O sea, era un no y era un no rotundo. No sé qué opinan al respecto. ¿Dios se habrá equivocado o ya no están vigentes sus fundamentos? La corrección es importante, es necesarísima. Cuando un niño va creciendo necesita reconocer que existen límites. Es necesario para el niño, incluso él prueba los límites, a ver si de verdad ahí termina todo, ¿no? Y desde que es un pequeño y camina, aprende que hay lugares donde no puede ir, o lugares donde no puede subir, y lugares donde se puede meter porque le va a pasar un problema. O sea, o se cae, y era lo que no queríamos, y ya te caíste, y ya viste que por eso no quiero que vengas aquí, y entonces el niño va aprendiendo, aquí no, ya me dolió, ya sentí lo que se siente, entonces el niño empieza a reconocer sus límites. Y lo mismo conforme va creciendo hasta que se hace joven, tiene que saber dónde están los límites. Yo tengo un trato con una persona mayor, empiezo ya a faltarle el respeto, y ya llega un momento que la otra persona dice, oye, ¿por qué me tratas así? O sea, me marca el límite. Entonces, el problema es cuando marcamos esos límites en forma violenta, lo que preguntaba mi hermano Alex. Si usamos violencia física, y ese era mi conflicto, porque pues una cachetada, lo que decía mi hermana Sarita, cuando te volteaban la cara porque decías algo y a veces ni sabías ni qué habías dicho, y ya tenías en la mejilla roja, ¿no? Y te habían golpeado, y delante de la gente, delante de quien estuvieras, y se te salieron las lágrimas y decías, ¿por qué? ¿Qué hice? Y ya después te explicaban, ¿no? Es que dijiste esto, no puedes decir eso. Y decía, pues si no dice aquel, no le cachetean, y a mí sí me van a cachetear, ¿no? Pues, nomás te quedas con eso adentro. Y entonces te das cuenta que la violencia física sí es dañina, de algún modo llegas a perder el padre o la persona que ejerce la disciplina, llega a perder también no reconoce sus límites. Es curioso, a mí me pasó mucho como maestro, ¿no? Antes no teníamos ningún problema, incluso los papás nos decían, maestro, si mi hijo no le hace caso, dele. Entonces contábamos con el permiso de los padres. Cuando yo empecé a trabajar en el año 82, 83, en los ranchitos, los papás nos decían, maestro, si mi hijo le falta respeto, dele. Teníamos el permiso, entonces a veces sí, agarrabas la varita, a ver, ven para acá, y le dabas uno, ¿no? Pero a veces tú estabas enojado, te enojabas, estabas enojándote, y llegabas y el niño decía algo y le dabas duro, y entonces te dabas cuenta que tú como adulto no te medías. Y te digo esto porque le pasó incluso a mi padre, le pasó una vez que le pasó la mano conmigo, y sí me marcó, ¿no? Me marcó, y mi madre y mi padre después estaban llorando, viendo las heridas que me causó, en un momento en que él estaba enojadísimo. Entonces llega un momento en que te das cuenta que no puedes disciplinar si tú estás enojado, y debes de tener la manera de poder controlar eso. Cuando dice la Biblia, corrige al niño con vara, se refiere a que lo corrijas, no a que lo violentes, lo dañes, lo lastimes, lo ofendas. Porque a veces ya era una ofensa. Yo llegué a hablar con padres y decirles, sabe que ya no le pegue, ya su hijo está muy grande, ¿por qué le pega? Ya no le pegue, hable con él, ya es un muchacho. O sea, el mismo muchacho ya ni le duele lo que usted le está haciendo, pero usted quiere corregirlo, ya no le pegue, es inútil, mejor hable con él. Ya llegó el momento en que hay que hablar. Ahora, en el otro aspecto, también cuando está uno enojado, y dice uno, yo no te voy a pegar, yo a ti no te toco para nada, pero te grita,
o te dice palabras hirientes, te ofende, y entonces es lo mismo, o sea, no te está pegando, pero a veces dicen, a veces una palabra duele más que un golpe, mejor pégame, ¿no? Y es lo que llegó a surgir esa expresión, mejor pégame, que lo que me estás diciendo me está doliendo más. Entonces también tenemos que tener cuidado la forma en cómo corregimos. A veces no es necesario llegar a la violencia física, a veces la violencia verbal también es igual de dolorosa, igual de afrentosa a la persona que está sufriendo, y entonces pues tenemos que tener control. Por eso nos empezaron a decir, si estás enojado, no corrijas a tus hijos. Mejor cálmate tú, cuenta hasta 10, el famoso cuenta hasta 10, ya que estés calmado, habla con tu hijo, para que lo puedas corregir bien, sin que lo lastimes. Pues sí, como decía nuestro hermano anteriormente, que hay una línea muy delgada, porque, bueno, yo voy a hablar y no soy madre, pero he visto que hay niños, o sea, que llegan a casa y es de que, o sea, como si estuvieran pues en su casa. Y tú te quedas porque dices, le digo, no le digo, o le dices a la mamá, o haces así como que, oye, mira, y la mamá, estate, y nomás nada. Y es así como que bien desesperante para uno, porque dice, mis cosas, a lo mejor, y tienes cosas que has cuidado tanto, y de repente en un minuto, ¿no? O se van al otro extremo de que en la casa los tienen muy, pero muy, no toques, no hagas, y esto. A nosotras como instructoras en años pasados nos tocó una familia en que tenía a sus hijos en su casa, pero, o sea, como soldaditos, de no toques, no agarres, no hagas esto, no hagas lo otro. Pero cuando llegaban a la iglesia, los niños se sentían libres, o sea, hacían y deshacían, pero eran los más tremendos. Entonces, en una ocasión hablamos con los papás y nos decían, no, porque mis hijos no son así en la casa. O sea, no, y ellos se aferraban a que no. Y entonces, pues los niños se sentían en ese lugar que podían hacer porque no tenían a los generales que eran sus papás. Entonces, si hay un extremo en que no le decimos nada, porque muchas de las veces yo he escuchado que dicen, está chiquito o no sabe, pues precisamente porque no sabe, tú le tienes que enseñar, porque decíamos hace un momento, todo eso se forma desde el hogar. No, porque depende de cómo tratas a tus hijos. Yo he visto que los niños les faltan el respeto a las personas mayores o a una familia, y pues en lugar de molestarse les da gracia. O sea, si el niño dice una mala palabra o hace algo que está mal, en lugar de educarlo, pues da gracia, es algo como chistoso porque está chiquito. Entonces yo creo que pues sí, o sea, se van de un extremo hasta el otro, y sí tiene que haber un nivel. Sí, eso de la cortesía y del trato a los demás es muy importante, ¿no? Y hablando de por ejemplo, un caso ya pasándonos a nuestra época moderna, al manejar, bueno, los que tenemos coche y a veces vamos manejando, nos damos cuenta que incluso hasta corremos peligro, nuestra vida, ¿no? Corre peligro, o corre peligro los transeúntes, ¿no? Porque es muy bonito que una persona va a pasar un peatón y se detenga y le dé el paso, ¿no? Pasa la persona, pero luego hay personas que pasan y te dicen gracias, o sea, nomás con un gestito, ¿no? Pero hay personas que se pasan como si nada, y dices, oiga, deme gracias, ¿no? Dame las gracias. No le das el paso y ahora sí se pasa. O se atraviesan. El problema es que si tú nos traes buenos frenos, te lo llevas. Entonces, o luego, pero también ocurre otra cosa, ocurre otra cosa, que a veces tú tratas de ser amable, ¿no? O sea, lo correcto es, si tú vas en el carril de alta velocidad y viene un auto más rápido que tú, bueno, te haces a un lado porque pues él tiene prisa tal vez, pero hay veces en que llegan detrás de ti, te echan las rosas, o sea, no te está pidiendo permiso, te está agrediendo, quítate porque si no... En relación a lo que comentaba el hermano de a veces queremos ser cortés con las personas, con los transeúntes, y no sé si les ha tocado ver, pero a veces nos frenamos para que pase una persona, y el que lleva prisa de atrás, que no sabe por qué te paraste o que no le interesa, y te rebasa
o el de al lado se pasa más rápido, y a veces yo he optado porque cuando veo que viene la gente así medio acelerada, mejor no darles el paso, porque digo, si yo lo dejo pasar, el otro que viene allá lo va a pasar a traer. O el de la moto, ahora hay mucho eso de que las motos se meten por los lados, ya por cualquier lado. No ustedes, los que andan conduciendo por las calles así a altas velocidades. De verdad, hermano, si no viene el de la moto, viene el de la bici, y como no tenemos una educación vial correcta, o sea, les da igual rebasar por la derecha, por la izquierda, meterse, o sea, por eso hay tanto accidente, ¿no? Con el riesgo de que si tú vas a querer liberar al de este lado, igual y te llevas al del otro porque te salen de la nada, y es muy peligroso. Entonces a veces no das el paso, no porque no quieras ser cortés, sino porque quieres evitar un accidente. Voy a defender a los motociclistas. Pues bueno, dos cosas. Una, hace rato que estábamos hablando de la educación de los hijos, creo que nos faltó nuestra hermana Gladys, que es una de las que conoce más a eso de la educación. Por cierto, un saludo a nuestra hermana y a Peter. Y creo que sí es importante nosotros desde la casa, empezar a enseñarles a los hijos, porque muchas veces, o una vez creo que dijo Gladys eso, ¿no? Que nos enojamos porque nosotros esperamos que en las escuelas les enseñen los valores, y no, tiene que ser desde casa para que de ahí se reflejen en la escuela. Entonces creo que es algo muy cierto, y nosotros, hablando de lo que es la cortesía, pues decirle, ¿no? A nuestros hijos, saluda, buenas tardes, o cuando llegue alguien, pues saludarlo, darle gracias cuando te da algo. Y ahora a la otra parte, la parte de uno que es, bueno, yo he utilizado motocicleta y carro, pero siento yo que también mucho tiene que ver con la educación vial, en el que conozcamos nosotros que tenemos un reglamento de tránsito y que por dónde rebasar y dónde puedes utilizar el rebase en ciertos lados. Pero a veces, lamentablemente, me duele mucho decir esto, pero pues estamos en México. Lamentablemente aquí somos demasiado permisivos, hay mucha corrupción en cuestión de eso, porque llega el policía, y lo digo como hasta con pena, ¿no? Llega el policía y lo primero que le dices, no, pues mejor cuánto quieres, ¿no? Le sueltas la mordida, porque pues a veces ni te detienen por cosas evidentes. Me refiero a que te han detenido porque a lo mejor venías rebasando por la izquierda cuando tú debes de rebasar por la derecha, un ejemplo. Entonces también hay muchas de los accidentes provocados por nosotros, por nuestra educación, porque si nosotros también no lo hacemos. Yo una vez se los cuento de rápido, igual venía la moto, me paro enfrente, la dejo prendida porque iba pasando una persona de la tercera edad, y pues ahí con trabajos va pasando, pero si yo no me paraba, los carros se seguían, pues así, y yo me imagino que pues el viejito pues ya se quería pasar, ¿no? Pues ya quería llegar a donde iba. Entonces yo puse mi moto así, y pues yo sé que está mal, porque en el reglamento está mal. Si hubiera visto un tránsito, a mí me para y me quita la licencia, pero yo me puse así, y como dice la hermana, muchas veces los que vienen atrás no saben por qué te estás parando. Pero ya cuando se dieron cuenta que me bajé de la moto, agarré a la persona y la pasé al otro lado, pues ya ni siquiera le quitaron, ¿no? Como que ya le pensaron. Porque se dan cuenta también de que tú lo estás haciendo pues por ayudar a las personas, y ahí es donde viene la cortesía también, que tenemos que tener ese tipo de acciones, y no por querer que todo el mundo lo vea, sino que es algo que nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos a darles ese ejemplo de que nosotros tenemos que respetar a nuestros mayores, ser corteses con ellos, porque ellos también ya vivieron una vida, ya es algo que a lo mejor no pueden caminar tan rápido como uno, ¿no? Entonces creo que nosotros debemos de darles eso a los jóvenes de ahora. Yo creo que sí estaría muy padre que regresara eso a los millennials, o no sé cómo se les diga a los de ahora, porque ahora ya nada más todo lo quieren grabar. De hecho es otra de las cosas que iba a comentar, que si están ayudando a alguien por amabilidad o por cortesía, muchos ya hasta se están grabando.
de que están dándole una moneda, les van a dar alimento, o están siendo amables con una persona y se están exhibiendo, o sea, lejos de eso se están vanagloriando de ese valor, y no es vanagloria, es algo que tenemos que traer ya arraigado y hacerlo como tomar agua, como comer, porque es algo que nosotros tenemos que externar como seres humanos y más como cristianos. Pues de todo lo que hemos dicho, pues hay gran verdad. Hay muchas de las cosas pues han fallado desde casa. Pero yo lo que quisiera saber es, en las iglesias, a donde llega la gente pensando o esperando encontrar gente amable, gente cortés, gente que los trate bien, cómo debe de ser nuestro comportamiento. Yo creo que todos debemos aprender cómo tratar a los demás. Algunas veces nos quedamos con partes de nuestra forma de ser y llegamos a la iglesia y nos quedamos con eso, ¿no? No tratamos de corregir todo, sino que nos quedamos con algunas partes que son poco cortés, ¿Por qué? Porque llegamos y decimos, este es mi lugar y nadie me lo debe de tocar, ¿no? Entonces tú llegas y ya se sentó alguien en tu lugar. Y eso es grave, ¿no? ¿Cómo ya te ganaron tu lugar? Tu lugar de estacionamiento. Te acostumbras, exacto, y lejos de hacer algo bien, lo que sucede es que te enojas y todo. Entonces nos olvidamos mucho de esto, ¿no? Bueno, y es un ejemplo entre muchísimos más. Sí, yo quiero comentar respecto a la cortesía en las iglesias, que cuando la cortesía es parte de tu naturaleza, cuando una persona es cortés, puede ser cortés en algunas cosas y a lo mejor en algunas otras no. No es que una persona sea cortés, entonces es cortés en todo, o no es cortés y es descortés en todo, tampoco sucede así. Hay cosas que podemos mejorar y estas pláticas, estas charlas doctrinales, pues para eso funcionan, para que nos demos cuenta que si en alguna parte o área estamos fallando, pues podamos mejorar. Ahorita que estamos platicando de la iglesia, hay cosas muy sencillas, hermanos, en las cuales nosotros podemos mostrar cortesía y cordialidad. Por ejemplo, en las iglesias, cediéndole lugar a los hermanos mayores, no peleando nosotros, porque es que este es mi lugar, esta es mi silla. No, pues si hay hermanitos que lo necesitan, pues darles el lugar a ellos, ¿no? Lo que decía Aarón, el lugar de estacionamiento. Bueno, si me toca más lejos, pues no hay ningún problema. Si yo veo un papel tirado, no, que lo levante el que lo tiró. No, lo podemos también nosotros levantar. Si vemos que va una hermanita del talento entrando con su garrafón de agua o con su bolsa bien pesada, ir a ayudarles. O sea, hay muchas cosas, pero también hay cortesía y cordialidad en el expresarnos. También ahí, porque a lo mejor le tocó el talento a Sarita y la tortilla le quedó fría. Y entonces le digo, Sarita, las hiciste bien frías, no, pues las hubieras hecho así. No, a veces también podemos herir susceptibilidades de la persona, porque hasta para decirla, es algo que yo le comento mucho a mi familia, platico mucho con ellos. Tú puedes decir algo y la misma cosa la puedes decir de muchas maneras. De una manera amable, de una manera hiriente, de una manera grosera, de una manera grotesca. Para decir lo mismo, es que se lo tenía que decir. Sí, o sea, lo mismo lo puedes decir, pero de muchas maneras. O sea, lo puedes decir de manera ofensiva, o de manera grosera, repito, o de manera hiriente inclusive. Porque yo, volviendo al ejemplo de la comida, ¿no? Yo puedo hablar con Sarita y decirle, oye Sarita, fíjate que pues aquí te falló, manita, ¿no? Esto, fíjate que pasó. Yo creo que mira, así mejor ni lo hagas. ¿Qué va a sentir ella? ¿Cómo se va a sentir? Se va a sentir herida, va a llorar, le va a pesar hacerlo. ¿Cuál es la finalidad? Las palabras, una vez daba un tema yo en Coahuila y estaba usted, hermano Heriberto, que platicábamos ese tema de el poder de la vida y de la muerte están en la lengua, y que mucha gente lo utiliza para decretar o para esto. No, o sea, tú puedes matarle la fe a alguien, matarle las ganas a alguien de servir o de ayudar o de hacer cosas
por cómo te expresas. Entonces también ahí entra la cordialidad, cómo te expresas de las personas, o cómo te expresas del trabajo de otras personas, ¿no? Cómo te diriges a ellos, el respeto nunca lo debemos de perder. Los jóvenes nunca les deben de hablar de tú a los mayores. Aunque yo soy el pastor de la iglesia, jamás me he dirigido al hermano Heriberto, creo que aquí está el testigo, me dijo, ay, el Heriberto, o Heriberto, está Heriberto, ay, con Heriberto, nunca, hermanos, nunca. Y lo considero al hermano un amigo, igual que el hermano Roger, los considero amigos, y nunca, por lo menos que me acuerde, a lo mejor alguna vez se me ha salido, pero nunca, bueno, pues ellos se conocen desde que estaban chiquitos, pero nunca me he dirigido al hermano de una manera despectiva. Por eso me da coraje, y creo que también lo he expresado, me da coraje cuando un joven hace un comentario despectivo o grosero o faltándole al respeto a alguno de los hermanos, porque ni yo que soy el pastor he sido con ellos grosero, pues me los va a permitir que alguien más venga. O sea, entonces también ahí entra la cordialidad y la cortesía. Si yo veo que el hermano, no sé, alguna parte de su, no se volvió sus zapatos o la camisa se le abrió o alguna cosa así, yo no puedo hacer un comentario burlesco hacia una persona, primero porque es un adulto, segundo porque es un siervo del Señor, tercero por cordialidad y por cortesía. Este tipo de cosas, si hablábamos de los niños que hay que corregirlos y enseñar, pues ya en un joven ya no se espera, o sea, ya no es posible que este tipo de cosas pasen. Entonces son áreas que también debemos de corregir, áreas donde también podemos tener cordialidad en la manera en la que nos expresamos de los demás y con mucho respeto hacia a los mayores. Hay un pasaje de la Biblia que dice que ante las canas te levantarás. Así lo dice la Biblia, ante las canas te vas a levantar. Entonces, para el Señor, el respeto a nuestras autoridades, hacia los adultos, hacia los mayores, siempre ha sido un principio bíblico importante. Dos cosas, a veces no se me olvidan. Una, hermano, el texto cuando me parece que fue Noé el que se embriaga y sus hijos, uno de sus hijos lo mira y le dice a los demás, ¿no? Le dice a los demás y los otros, en lugar de ir a ver, dice que se ponen algo con que cubrirlo en las espaldas, se van caminando hacia atrás para cubrirlo y no ver su desnudez. Bueno, ahí también yo creo que aplica un poco la forma de ser de cada uno de nosotros, cómo reaccionamos ante situaciones diferentes de forma correcta. Y la otra, para tratar a las personas, hace rato dijo, hay gente que viene y saluda al pastor y los demás, bien, gracias. Pero ¿cómo es el trato con las personas sencillas, pobres? Vamos a hablar de la iglesia, pues. ¿Cómo los tratas tú? ¿Cómo te diriges hacia ellos? ¿Y cómo te diriges hacia otras personas, otros hermanos? O sea, ¿hay unos más dignos que otros? ¿Hay unos más dignos? No, yo digo dignos. ¿Más dignos unos que otros? No. Creo que debemos de ser, el Señor dijo, yo vine a los pobres, vine a los humildes, a los sencillos. Debemos de aprender, porque pues lo vivimos, ¿no? Lo vivimos nosotros mismos. Yo creo que en algún momento hemos actuado de esa manera, en lo que vemos a alguien y como que no somos muy atentos con esa persona, o no somos muy cordiales, y nos quedamos cortos en nuestra atención. Yo creo que tenemos que aprender también nosotros, esforzarnos mucho en tratar de amar a la gente por igual, aprender a hacerlo, pero por igual, con la gente más sencilla, como con la gente pues más diferente, ¿no? Diferente. Más poder. ¿Cómo ve usted, hermano? Es lo que, o sea, yo, ahorita que estamos, dijéramos, siempre aprendemos algo y cuando estaba preparando este tema, me di cuenta que esto es algo que estamos aprendiendo. Dice mi hermano, hace un ratito mi hermano Alex, dice, hay que enseñarles a los niños, hay que enseñar a los jóvenes, pero ¿qué crees? También los adultos, a veces te das cuenta que estás haciendo algo mal, ya que te pasó, y ya dices, yo soy así, no, pues estoy mal. Y aprendes, y te das cuenta que una actitud que tú no habías notado, y que a veces a otra persona lo ofende, entonces cuando esa persona te dice, me sentí ofendido, o te das cuenta que lo ofendiste, ya te das cuenta que eso que estás haciendo está mal y aprendes algo, ¿no? Y esto de la cortesía es algo que tenemos que obligarnos a hacer, lo que decimos en un principio, ¿no? Es algo que tú te tienes
que disciplinar a ti mismo a ser cortés con todos. En tu hablar, en tu forma de actuar con ellos, lo que decía usted, hermano, ¿no? Ahorita vamos a tratar a veces alguna persona, pero que esta persona no es el pastor ni es uno de los líderes, lo trato diferente, ¿no? Eso, llegando al momento te das cuenta que sí estás haciendo eso. Y cuando te das cuenta que estás haciendo eso, entonces tienes que corregirte tú solo. Sí. Tú mismo te estás dando cuenta. Por eso el rey David oraba, dice, líbrame de mis pecados que me son ocultos, ¿no? Y oraba pidiendo perdón de eso, porque a veces no nos damos cuenta, pero a veces ofendemos a las personas. Yo en una ocasión me acuerdo que usé una palabra, y usé la palabra inútil. Y no sé en qué momento se lo dijo a una persona, yo era joven, apenas estaba estudiando, se lo digo a una jovencita, pero en nosotros entre compañeros, pues era una palabra normal, inútil, no seas inútil, ya trabaja, y en ese momento se me hace fácil decirle a la chica, no seas inútil. Se ofendió hasta las lágrimas. No, hombre, yo me sentí terriblemente mal, porque se puso a llorar ahí. Y decía, es que esa era la palabra que usaba mi padre para ofendernos. No, pues jamás. Dije, no, qué horrible, qué cosa acabo de hacer. O sea, lastimé a una persona usando una palabra que yo no tenía idea que la iba a ofender tanto, ¿no? Le pedí perdón, le pedí disculpas, me sentí mal y todo. Pero entonces entendí que hay veces que una palabra que para mí puede ser normal, a otra persona sí la puede ofender, y entonces tienes que tener cuidado con lo que hablas, con lo que dices, ¿no? Con tu comportamiento, con tu actitud. A veces también la actitud, ¿no? A veces no dices nada, pero lo piensas. Pero curiosamente el pensamiento se traduce en tu actitud. Y a veces en esa actitud estoy así de una forma que la persona dice, no, esta persona me está ofendiendo, ¿no? Lo que hablábamos hace ratito, o sea, a veces hasta cuando estamos hablando con alguien, mirarle a los ojos o ponerle atención es un acto de cortesía, ¿no? Ya vamos a llegar a ratito con lo de los celulares, pero también ahí pasa ese tipo de actitud. Es una actitud que tenemos a veces, hoy actualmente en la modernidad ha ocurrido mucho, pero se da en todas las áreas. Por ejemplo, volviendo a lo de los automovilistas, ¿no? A veces que tú tienes prisa, y hay personas que van conduciendo bien lento. No tienen prisa. Está bien, ¿no? O sea, qué bueno que no tienen prisa. Pero a veces es esa actitud así de, yo no tengo prisa. ¿Tú tienes prisa? Aguántate. Y le bajan más a la velocidad de tú queriendo pasar y, padre mío, ¿qué hago? ¿Vienen en el de alta? O vienen en la de alta. O sea, ¿por qué no te pases a la de baja? Porque, o sea, llega un momento que no sabes qué hacer, dices, toma la decisión, pues me voy a pasar a la de baja yo y lo rebaso, ¿no? O sea, pero otros no, otros le silban, le echan las luces, le hacen lo que sea, se le pegan lo más pegadito que pueden, con tal de obligar a la persona a que se vuelva al carril de baja y ahora sí que pase el señor que tenía mucha prisa, ¿no? Y eso... Ajá, también acelera, le pasa adelante y ahora tú vas a esperarme a mí. Pero hace ratito hablaba, decía mi hermano, ¿y los cristianos? Porque tenemos que ser cristianos en todo momento, no nada más en el templo. O sea, tú en el templo llegas, saludas, te portas bien amable con todos y Dios te bendiga, manita, Dios te bendiga, mi manito, ay, que Dios esté con ustedes. Pero te subes al auto y dejas de ser cristiano. O sea, yo nunca sé, mi esposa me platicó, ¿no? Y dice, oye, iba manejando en tal lugar que se me pasa una persona, ay, casi me choco con ella. Dice, ¿y quién crees que era? Y le digo, ¿quién? Dice, pues el pastor. Yo me quedé, no es cierto. Dice, sí, era el pastor. Cuando me ve, dice, se puso su cara así y se pasó derecho. Dice, ¿por qué? Dice, pero me estaba insultando con el carro, dice, cuando yo pensé que pues era un mundano, ¿no? ¿Cuál era el pastor? Padre celestial, o sea, te pasa eso y eres cristiano. Entonces llega un momento en que tienes que tener cuidado siempre. Tienes que ser un hijo de Dios siempre. Estés en el volante, no estés en el volante. Yo creo que por eso prohibieron que pongan a los carros los vidrios negros, ¿no? Polarizados, ¿para qué? Para que vean quién va manejando.
Pues bueno, hermanos, en cuestión a lo de la cortesía también tiene mucho que ver. Yo se los comento porque mi trabajo en mi vida personal es de atención al cliente. A mí me han hablado personas, pues casi toda la República Mexicana, y tienen tonos diferentes. Pero, por ejemplo, alguien que sea del sur o del sureste habla muy golpeado, y del norte también. Cambia, por ejemplo, uno de Monterrey te habla muy seco, muy así, de hazme esto porque lo quiero ahorita. Pero también tiene mucho que ver, nosotros tenemos por así decirlo, una modulación de voz, del cual nosotros tenemos que utilizar para que si el cliente te está gritando y tú le contestas igual, pues se va a prender y le estás faltando el respeto. En cierta forma es una forma de faltar el respeto, ponerte en ese nivel, sino que tenemos que hacer la modulación de la voz para que el mismo cliente pues sienta que no lo estás agrediendo, a pesar de que él te está dice. Yo luego bromeaba con mi esposa y le decía, pues ya contigo me has entrenado para esto, porque me gritan y no pasa nada. No es cierto. Pero sí, sí tenemos nosotros detrás de cámaras. No, sí tenemos nosotros que atender a los clientes que están muy enojados, y luego hasta ella me dice, pues ¿cómo aguantas tanto, no? Porque pues, son palabrotas así de enormes, o sea, y te la recuerdan, y hasta mentalmente yo digo, bueno, pues mi mamá ya está en el cielo, ¿no? Aunque me la sigas recordando. Pero sí, muchas veces nosotros tenemos que tener no nada más en hacer, sino también cómo lo recibimos y cómo actuamos o sea, en la manera del dar está el recibir. Si nosotros empezamos así de groseros, cortantes, tajantes y en cierta forma tratar a cualquier persona, ya sea por teléfono o de frente a frente, creo que vamos a recibir lo mismo o hasta lo peor. Pero si la otra persona te está agrediendo y tú no la agredes, ya no va a haber como el motivo, tú pones como la barrera y el mismo cliente hasta se da cuenta. Llega un momento que dice, ¿sabes qué? Discúlpame, estoy súper enojado, no es contigo, no es contra ti, a lo mejor es con el servicio o vengo malas de mi trabajo, y te empieza a dar explicaciones. Y me ha tocado que ahora sí que de la otra moneda, llega un momento hasta que te felicitan por la atención y que ojalá fueran así todos, pero tú lo único que haces, bueno, yo en este caso lo único que hago pues, es mi trabajo. Yo trato de serles lo más sincero posible. También les digo, cuando no se puede, sí, no se puede. No puedo yo tampoco hacer magia sobre el servicio y decirle que en unos minutos se va a aperturar. Prefiero decirle, el día de mañana va a acudir algún técnico a su domicilio y le vamos a resolver. Entonces ya le das una solución más acertada sin necesidad de faltarles al respeto. Entonces yo en ese aspecto sí creo que la cordialidad no nada más debe ser como dice el hermano. Nosotros como cristianos tenemos que ser en todo momento y en todo lugar, tenerlo arraigado, porque tenemos que profesar lo que creemos y lo que ya nos han enseñado tanto en la iglesia como en nuestra vida personal y cristiana. Creo que Dios te da esa paz, y créanme que yo antes, cuando empecé con ese trabajo, sí llegué a desesperarme porque sí te abruma mucho y a lo mejor no te fatigas físicamente, pero mentalmente, que te están uno tras otro, así, pues sales así como que bien estresado. Pero llega un momento en que Dios te da esa tranquilidad y también te da esa serenidad de que, bueno, tú puedes ser lo más cordial posible, lo más de la etiqueta que utilizamos nosotros, que es la modulación de voz. Debes de manejarla bien, porque si no lo haces, llega un momento en que si confrontas a esa persona, aunque, como decía el hermano Alex, nosotros podemos decir la misma cosa en diferentes tonos, pero si le respondemos con un tono alto, aunque tú le digas, Señor, yo ya le dije que se va a resolver, es diferente que le digas, Señor, le acabo de comentar que en un momento más se va a resolver. O sea, es diferente la modulación de voz y el tono. El problema ya no va a ser por el que se estaba quejando, el problema ya vas a ser tú. Exacto, sí, llega un momento en que el problema ya no es el servicio, sino que llegas a ser tú. Y pues ahí también tenemos nosotros un área de calidad, el cual pues ya escuchan las llamadas y nos evalúan, ¿no? Pero yo trato mejor siempre ocupar la cortesía y ser lo más amable posible, porque a mí me gustaría que así me trataran en cualquier lado, ya sea que tú vas al banco y
te empiezan, te dicen esto y lo otro. Y hasta una vez le comentaba, le digo, ojalá que trabajara ahí para que fuera mi ejecutivo. Porque a mí me gusta enseñarle, por ejemplo, a las personas que yo tengo a mi cargo, que no nada más es el estar ahí pues recibiendo todas las malas noticias, sino que pues tenemos que tener eso porque pues de ahí comemos. Al final de cuentas es un trabajo que nosotros prestamos y pues no nada más en ese aspecto. Ahora ya en lo personal yo sí puedo dar pues ese ejemplo de que pues mis padres sí me inculcaron eso y hasta con jalones de orejas y todo, pero a mí sí me enseñaron a los adultos mayores a darles el lugar, a cederles esto. Y cuando estamos en la iglesia, pues les invito a todos los hermanos que nos están viendo, que tengamos esa cordialidad y ese afán de hacer lo bueno. ¿Y qué es lo bueno? Como decía mi hermano Ale, cuando llegan con las cosas pesadas, pues ayudarles, no pasa nada. Yo creo que a lo mejor entre 2 o entre 3 podemos hacer las cosas más rápidas. Y pues yo creo que es algo de la cordialidad que debemos de tener como iglesia y hermandad. Otro aspecto que también ocurre mucho en lo que nos hace falta ser corteses en las filas, ¿no? Nos toca formarnos. En este mundo matraca, ¿cuántas filas tenemos que hacer? Pero sí son muchísimas, ¿no? Ahorita con lo del COVID, por ejemplo, que nos vamos a vacunar, llegas y está la filísima y en el sol, o hay mucho polvo, todo eso, y tienes que soportar todo eso y aguantarte, ¿no? Pero hay gente que le gusta brincarse las filas o busca ver si, fíjate, si conocemos a alguien allá adelante y se avientan, ¿no? a buscar cómo brincarse las filas. Y nos falta mucha paciencia, tener que esperar es difícil, ¿no? ¿Cómo ves, hermana? ¿Quién se lo dice? Yo soy bien impaciente, yo no soy nada paciente, pero sí, soy de las que se meten, pero sí, respecto a la iglesia, yo creo que ahorita que mencionabas sobre las filas, sabemos que a veces vienen hermanas de lejos y ya son de la tercera edad y siempre se les ha dicho en el talento pues una fila, no fórmense, pero pues a veces ya están ahí las hermanas, las que vienen de lejos, las que son más mayores, están hasta atrás, es así como que ahí también se debe de ver nuestra cordialidad con ellas, de decir ustedes son mayores, pues adelante, ¿no? Pero sí siempre es así como que pues ya llegué, traemos un poco de lo que nos aprendemos o nos enseñan allá afuera, de que yo llegué primero y yo llegué primero. A mí, de verdad, yo soy de la que hace corajes cuando no hay, sino que cuando estamos formados en algo, o sea, a veces me pasó días, ya hasta me dolían los pies, estaba ahí esperando y de repente llega alguien, se saluda y ¡pum! Y yo así de, ¿y entonces por qué estoy formada o qué? O sea, sí soy así de, estoy trabajando en eso, pero sí es muy, bilis, ando siendo bilis. Pero sí, la cordialidad debe de caber mucho en la iglesia, mayormente pues porque mencionábamos que éramos... ¿no? Y llegan otra vez a que le sirvan la segunda vez. Exactamente. Todavía no le sirven. Y todavía las personas mayores o los que siguen, pues no. Entonces eso se debe de ver en la iglesia y afuera, pues afuera y adentro. Pero que al final de cuentas todo eso es algo que nos trae beneficio a nosotros mismos. Porque nos abrimos puertas, porque nos ganamos el respeto, porque nos ganamos el cariño de los demás. O sea, todo eso, al final de cuentas, es un beneficio para nosotros. ¿O no, hermano? Pues se supone que sí. Se supone que sí, pero sobre todo eso de ejercer paciencia, de aprender paciencia, es uno de los retos más grandes que tenemos todo ser humano, ¿no? Pero nosotros como hijos de Dios mucho más. ¿No? Porque todo el mundo te está viendo, ¿no? A veces, me acuerdo que a veces decíamos, deme un plato para el hermano, para el pastor, para que te dieran el plato, y no era para el pastor, era para esa persona, ¿no? Pero sabían que si lo pedían de esa manera, se daba bien servido y se daba antes, ¿no? O sea, ya está esperando el hermano, ¿no? Y luego, o también ocurre otra cosa en las filas, los que llegan y apartan. O sea, tú llegas y dices, van 3 personas, ¿no? Pero resulta que esas 3 personas, una va para 5, otra va por 2, otra va por 3, y dices, no, ya no me va a tocar. Eso se usa mucho, hermano. Todavía eso está vigente.
porque, bueno, yo recuerdo cuando los muchachos iban a los congresos, y pues son filas para la comida largas. Entonces, había algunos que se adelantaban y que tenían buen lugar y eran 3, 4. Pero después de un ratito, ya que todos terminaban de arreglarse o que llegaban, y esos 3, 4 ya se hacían 20, 25 personas y pues todos entraban. Eso todavía está muy, muy, muy vigente. Hablando de eso también, nosotros tenemos que ser amables. Tenemos que ser amables con la gente, pero una amabilidad sincera. Una amabilidad que sea verdadera, hermanos, porque luego somos medio amables, ¿no? O en una parte somos amables, pero ya después que suceden otras cosas, se nos olvida la amabilidad. Y tenemos que aprender muchas cosas. Este tema, como decían, es un tema bien sencillo. Pero ya ahorita que lo estamos platicando, tenemos tanto que aprender, pero bastante nosotros. Y tenemos que hacerlo, porque tenemos que crecer. Dice la palabra de Dios que debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Entonces, ahí entra esto. Y cuando aprendemos nosotros a ser amables, a ser corteses, a ser cordiales, a hacer todo eso, hasta vivimos más felices, vivimos en paz. Tuviste un altercado con alguien y te vas a tu casa y ¿a poco te vas en paz? Tuviste un disgusto, te portaste mal, tuviste una mala reacción o simplemente hiciste algo sin querer, pero no lo hiciste correcto y la otra persona se ofendió, se molestó y todo. Pierdes tu paz, tu tranquilidad, hasta tu bendición puedes perder por una actitud, por una acción o por no ser amable. Por ejemplo, en la iglesia tenemos bancos y tenemos sillas. Pues tratamos de que las sillas sean para la gente de mayor edad, que son más cómodas y más seguras. Y cuando toca dar tu silla, pues la damos sin problemas, sin nada, ¿no? Y así debemos de ser. ¿Por qué? Porque tenemos que ser amables con las demás personas. Tenemos que amarlos, porque el Señor así nos... Ya llegará el tiempo que esté yo más viejo y a mí me tengan que dar la silla, pero mientras, creo que todavía puedo dar mi silla y poder ser amables. Y la gente que se dé cuenta, la gente que sienta que ahí verdaderamente está el Espíritu de Dios en nuestro corazón, que hacemos las cosas y que se sientan a gusto. ¿Por qué? Porque los atendemos bien. Muchos de nosotros tenemos experiencias de otras iglesias donde pues, no, hemos visto cosas o nos han pasado cosas que no son de una iglesia que profesa un Dios vivo, un Dios de amor, un Dios que ha hecho muchas cosas por nosotros, o que tú estás agradecido con Dios, ¿no? Son cosas que nos han afectado, que hemos visto, que hemos vivido, y que nosotros tenemos que cambiarlas primeramente en nosotros. Empezar en nosotros y después que los demás. O sea, hay que ser amable. Yo tengo que ser amable. Yo. Que el hermano, que eso es otro asunto. Soy yo. Cordial. ¿Qué es cordial? Bueno, que la persona que llegue se sienta tan a gusto que quiera regresar. Por la cordialidad. Imagínense si a nuestra cordialidad le aumentamos la presencia de Dios, le aumentamos la bendición, le aumentamos la predicación, todo lo que hay en el culto, pero con nuestra cordialidad, pues la gente se va a querer quedar y hasta va a invitar a más. Hay gente nuevecita que se ahora traje a mi familiar, ¿por qué? No, pues le dije que aquí está bonito, que aquí te tratan bien, que aquí, o sea, son situaciones que por eso llegan. Sí, por eso llegan. Se sintió a gusto y punto. Eso es lo que tenemos que hacer. Nuestra iglesia tiene que ser un lugar donde nosotros nos sintamos muy, muy bien. Y a la iglesia, a los que vienen por primera, segunda, o los que vengan heridos, lastimados y todo, que se sientan a gusto, amados, respetados y que se sientan importantes. ¿Y eso a quién le corresponde? A nosotros. Reconocer a todos como más importantes que nosotros. Todos, como sea la persona que llega, todos son más importantes que nosotros. Y en esa atención yo creo que podremos ver la gloria de Dios en la iglesia y en nuestra vida. El asunto con las filas es que afecta nuestro tiempo, ¿no? Tu tiempo es tan valioso que te están dañando, el tener que esperar, el tener que aguantar ahí un tiempo, y luego que te entre otra persona, o después que te digan que ya no hay, ya se acabó por lo que te formaste, ¿no?
Por eso inventaron lo de las citas por internet, ¿no? Pero resulta que luego hasta esas también llegas y, bueno, no me dieron la cita por internet, me tocaba tal hora y resulta que hay cola para esa cita. Pero ese es el problema, ¿no? Por ejemplo, ahorita que estamos aquí, estamos haciendo fila para hablar, ¿no? Entonces también de alguna forma tenemos una etiqueta de que quiere hablar, levanta su manita o hace gestos de que va a decir algo y ya sabemos que, ¿no? Entonces no cedemos el micrófono. Pero también debe de haber un respeto de que el que tiene el micrófono debe de respetar el tiempo de los demás. O sea, yo no puedo soltarme a hablar aquí y a decir, y se aguantan ustedes porque pues yo voy a hablar. Y eso pasa a veces hasta, decía mi hermano muy bien que dijiste, Rogelio, tienen que empezar con nosotros. Nosotros los cristianos tenemos que ser el ejemplo y nosotros los predicadores también. Porque a veces el predicador, como tiene mayor autoridad, abusa del tiempo de la gente y dice, no, yo me tardo más predicando, pues se aguanta. El tiempo es del Señor, ¿no? Y ni modo, o sea, y es una falta de respeto al tiempo de las personas, porque la persona dice, yo tenía que pasar a comprar, yo tenía que pasar a... Y ahora porque mi pastor se está alargando en el culto, yo no me tengo que aguantar. Pero como tiene la autoridad, el asunto aquí es la autoridad, dices, pues ni modo, te aguantas y bueno, él dice que es porque es por mi bien, porque me va a enseñar más cosas, yo creo. Y a veces ya ni están diciendo nada nuevo, ya están repitiéndose, pero es una falta de respeto, ¿no? Al tiempo de los demás. ¿Qué quería decir mi hermano Ale? En ese sentido yo recuerdo en alguna iglesia que terminaba la predicación y pasaban a una persona, un hermanito, para que despidieran el salmo, a lo mejor algún aviso. Pero se comenzaba a hablar un poco del tema o de cualquier otro tema, casi siempre era el tema que acababan de dar, y se aventaba otra predicación y eran muchos minutos. Y bueno, yo siempre he tratado de respetar y salirme hasta que termine el Salmo 23, no siempre así fue enseñada. Pero en esa época yo trabajaba, mi hija estaba en la escuela y mi horario, por ejemplo, yo salía a veces derrapándome ya para ir por mi hija y de ahí, si no me daba tiempo de comer, yo me iba directo a la iglesia para llegar temprano. Algunas ocasiones mi hija había comido y otras no, pero bueno, íbamos al templo y ya me urgía salir porque iba a ir a que comiéramos, porque el uniforme lo tenía que lavar para el otro día, porque sus tareas, o sea, son muchas cosas a veces que se nos juntan y no es porque ya nos queramos ir o nos aburra estar en la iglesia, pero llevamos un tiempo y como usted dice, si no se respeta a veces, pues a lo mejor ahora ya puedo decir, ay, pues ya me jubilé, ya no tengo esas prisas, ya mi hija ya se puede lavar su uniforme, ¿no? Hacer sus tareas, pero son situaciones diferentes. Entonces, para mí sí era hasta un poquito, perdía mi bendición a veces, porque ya va a empezar el hermano, otra media hora. Y no era mi opinión nada más, porque yo como sea me esperaba, pero había quienes sí se levantaban y se iban, y con cara de molestia. Entonces, yo creo que es importante tomar en cuenta un poquito eso. No, pues es lo que decimos, ¿no? Estamos aprendiendo. Yo ahorita tengo también mis coscorrones por aquí, no se crean. Sí me están doliendo porque digo, estoy fallando en algunas cosas, ¿no? Estamos equivocándonos. Y dijeras, parecía un tema tan sencillito, pero ya cuando empiezas a analizarlo y empiezas a revisar todos los aspectos que conlleva, todos los matices, y que precisamente de eso se trata, de matices. Decía mi hermana hace ratito, puedes decir lo mismo de diferentes maneras, y lo único que cambia es el matiz, ¿no? Tú decías también lo mismo, ¿no? Yo trato a una persona, tengo que a veces modular la voz, el matiz. No es, tal vez está diciendo lo mismo, tal vez está siendo enérgico, tal vez está siendo firme y explicándole a la persona lo que está en realidad pasando, pero tienes que tener el matiz para no ofenderlo, para no ser descortés, ¿no? Por cierto, la palabra cortés viene de lo que eran los cortesanos en los reinos, ¿no? Cuando había un rey y había una corte y el trato que se daban entre ellos, porque se tenía que respetar a un caballero, a un noble,
a un vizconde y al mismo rey. Entonces, para no ofender a las personalidades que se encontraban ahí, tenía que haber unas reglas de cortesía que se daba entre los cortesanos, y de ahí viene la palabra cortés, tener cortesía hacia los demás, viene de ahí. Y también mencionaban hace ratito la palabra de cordialidad. Decía mi hermano que cuando una persona se siente, ¿no?, bien recibido, la cordialidad viene de corazón. Cordial viene de la palabra latina que quiere decir corazón. Cuando uno lo hace de corazón, cuando de corazón le demuestras a la persona que es bienvenida, queremos que se sienta a gusto, ¿no? Alguien, ¿no?, que estaban haciendo. No, pues nada más para completar la parte final, y no sé si sea esa ya, ¿verdad? Ya. La despedida. Para la segunda. Sí, para la despedida, hermanos, pues nada más procuremos en la medida de lo posible ser amables. Seamos amables. Una persona amable, una persona cordial, una persona de buen trato es una persona que tiene las puertas abiertas en cualquier lugar. En cualquier lugar cabe, en cualquier lugar es bienvenido. Así que pues seamos amables, hermanos, seamos cortés y seamos personas de buen trato. Esas personas son muy lindas. Así que, hermanos, pues esa es mi conclusión, que nos portemos bien, sobre todo pues con los ancianitos, con los niños también. Hace rato me veía un mensaje de mi hermana Gladys que decía que incluso también pues con los niños, porque como los tratamos, como les hablamos, pues es lo que ellos van aprendiendo y es el lenguaje no hablado. Entonces también con las mujeres, con todos, hermanos, con todos seamos amables, tengamos un buen trato. Así que, bueno, Dios les bendiga. Saludos a mi hermanita Nelly, que nos está viendo desde Guanajuato. Le dije que le iba a mandar un saludo, así que Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermanita. Pues qué bueno que nos estuvieron acompañando esta noche, hermanos. Ojalá y repitan nuevamente el escuchar este tema, porque está muy interesante. El tener buenos modales es algo muy bonito. Se siente uno bien cuando hace las cosas para otros. El no pensar en nosotros, sino pensar en los demás. Les dejo de tarea que le muestren esta semana diariamente a los demás amor, que tenga consideración y que sea sincero. Y bueno, que los hermanos concluyan. Pues fue y va a ser un tema que nos va a dejar mucha enseñanza, mucha reflexión, hermanos, que nos va a permitir en situaciones darnos cuenta cómo reaccionamos nosotros. Pues por ahí se estuvo trabajando ahí con los maestros la autorregulación, cómo reaccionas ante situaciones. Puedes enojarte o puedes reaccionar de diferentes maneras, pero tú tienes el control de la forma en que lo hagas, en que reacciones. Entonces, yo creo que hay mucho que aprender. La palabra de Dios constantemente lo leemos, pero que nada más lo leemos, no lo llevamos a la práctica. Y en estas charlas, como que sí dijera el hermano, sí nos ha tocado algo, o mucho, pero lo importante no es que nos haya tocado, nos hayamos dado cuenta, sino que qué vamos a hacer nosotros, qué van a hacer ustedes, hermanos, porque aquí se trata de crecer en Dios, ser mejores, para con nosotros, para nuestra familia, para en el trabajo, con los vecinos, en la iglesia. Tenemos que vivir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pero vivirlo de manera integral. En todos lados donde nos estemos parados, ahí poder ser como la luz. Nosotros somos la luz, somos la sal, somos todo eso, y eso se oye muy bonito. Ay, nosotros somos importantes, pero que en realidad lo seamos, que no sea nada más un dicho o algo que nos aplicamos, sino que nos cueste ese trabajo, ese esfuerzo, pero que nosotros mismos nos propongamos ver la gloria de Dios en nuestra vida, crecer cada día un poco más. Y cuando no podamos que en alguna situación nos gane, pues tener esa capacidad de reconocerlo y decir, para la próxima vez tengo que reaccionar bien. Hermanos, que Dios les bendiga. Un placer estar este miércoles y un placer estar también con mis hermanos que nos acompañaron aquí, la hermana Esperanza,
Que Dios te bendiga. Un saludo para Peter y Gladys, que Dios les bendiga. Los extrañamos mucho, pero bueno, esperemos que próximamente ya estén con nosotros. Dios les bendiga, amados hermanos. Bien, yo quiero leer el texto de Romanos 15, 1 y 2, que dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, ¿no? O sea, eso es precisamente habla de la cortesía, de ser corteses con todos los demás, de respetarlos, de tratarlos bien, no de buscar que yo sea tratado bien. Y eso es lo que dijiste, Rogelio, tenemos mucho trabajo ahí, porque es una autodisciplina, es una autorregulación, es un controlarme a mí mismo. Ese es uno de los frutos del Espíritu, que es la templanza, parte del fruto del Espíritu Santo, la templanza, poder controlar mi carácter y aceptar que tengo que esperar, o tengo que ponerme de pie, o tengo que dejar el lugar a otra persona. Eso es algo que yo tengo que regularme, tengo que obligarme. Pues sí, saludo a mi hermana Esperancita, que nos estuvo ayudando en el control de la cámara. Ella está atrás de cámaras. Dios te bendiga, mi hermana Esperancita. Y sí, pues extrañamos a Gladys y a mi hermanito Peter. Hermanos, pues yo creo que este tema es para que reflexionemos y para que pues rescatemos lo que pues a lo mejor estamos perdiendo, ¿no? Como sociedad. Y estamos a tiempo, y yo creo que pues mientras tengamos vida, estamos a tiempo de ser mejores personas, de tener esos valores que todo un cristiano lo debe de tener. Pues yo creo que es un tema que nos deja que pensar y que reflexionar, y vamos a hacer lo posible por agradar a nuestro Dios, no solamente en la iglesia, sino también ahí afuera, con los que nos rodean, y seamos un ejemplo, el ejemplo que Jesús quiere que nosotros seamos. Que Dios les bendiga. Pues bueno, hermanos, hemos llegado ya a la conclusión de este tema, que si bien pues nos lo vamos a llevar a nuestras casas, y tiene que ser algo que lo llevemos a la práctica todos los días, y como decía nuestra hermana Sarita, le hacemos la invitación para que esta semana, si no lo hace, pues hágalo. Créanme que es de bendición hacer lo bueno y no lo malo, como dice en la Biblia: por sus frutos los conoceréis. Entonces nosotros como cristianos tenemos que dar ese ejemplo, para que nosotros también, las personas que nos conozcan, digan: él es cristiano. Entonces no digan nada más de que, más dicho, que no yo solo lo diga de mi boca, sino que lo demuestre con mis hechos. Entonces hay veces que sí es difícil, y llega a ser un poquito en la sociedad de hoy en día, que nosotros no podemos ser del mundo, aunque estemos en el mundo, pero podemos dar ese ejemplo, ser, como decía nuestro hermano Rogelio, ser luz en medio de la oscuridad. Y no nada más ser luz en tu casa y oscuridad en la calle, como dice el refrán, eso dicho, sino que tienes que ser pues el mismo en todos lados, ¿no? Ser la misma persona tanto afuera como adentro, como en la iglesia, como en tu trabajo, con tus amigos, con tus compañeros, y demostrar que eres un hijo de Dios, que a veces sí nos cuesta trabajo, sí es algo que no en todos somos perfectos solamente Dios, pero para eso nosotros tenemos estas enseñanzas, este tema, que si bien vamos a ir aprendiendo, y pues ahorita que ya viene lo del mes del amor y la amistad, no nada más tenemos que ser corteses y ser acá de etiqueta con la persona con la que quieres, tú por ejemplo, si eres hombre, que quieres ser cortés con la mujer, ¿no? Que quieres invitarla a salir y todo eso, no nada más en ese aspecto, también con tus padres, con tu mamá, con tu papá, no le faltes el respeto y cumplir lo que dice en la Biblia, ¿no? Para que nuestros días se alarguen. Entonces, pues bueno, esa es mi conclusión, que vamos a darle, pues por así decirlo, el seguimiento, y ustedes ya en sus casas lo harán. Dios les bendiga, y pues un abrazo para todos. Y Peter, Gladys, los extrañamos. Dios les bendiga, hermanos. Y a todos los hermanos que se conectaron, Dios les bendiga. Gladys.